Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa y la semana con el campo innovador, directamente el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIPAP del campo experimental Cotaxtla. Paco, adelante, muy buenas tardes. Buenas agrotardes, Jorge, y al auditorio de Conexión B. Esta tarde vamos a, pues, un recordatorio clave para los ganaderos. Es época de ensilar y precisamente por el tema del estiaje que dentro de unos meses se va a presentar y los próximos meses del año 25. Y bueno, fui a hacer una investigación a la parte climática y de acuerdo al aviso más reciente, que es el 10 de octubre de este año, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que el fenómeno climático de la Niña se desarrolle con un 60% de probabilidad entre octubre y noviembre de este año y persista hasta enero o marzo del 2025. Esta información proviene del análisis proporcionado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de la Organización Meteorológica Mundial. Como en otras ocasiones he comentado, la Niña es un fenómeno climático que se caracteriza por el enfriamiento anormal de las aguas ecuatoriales del Océano Pacífico tropical, pero esto ocasiona efectos en el clima mundial y en particular en México puede ser que entre otros efectos no muy buenos, pues sea el clima más seco y caluroso en la primavera, lo que pudiera presentar sequías como las que se registraron desde principios del 20 hasta mediados del 23, que se presentó el fenómeno de la Niña. Y para el sector ganadero, las sequías son fenómenos inevitables que hay que enfrentar con alguna estrategia y el silo forrajero es la mejor inversión y protección contra el estiaje. Ya desde la antigüedad se ensilaba el forraje, ya que se menciona en el Antiguo Testamento, precisamente para prevenirse en la época seca y tener alimento para el ganado. La primera referencia oficial de la conservación de forraje verde mediante el ensilaje fue en 1786, ya de una manera ya científica, en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido e Inglaterra. El ensilaje en el trópico mexicano, pues es prácticamente reciente, por decir en unos años que ya estamos alrededor de unos, ¿qué serán? 60 y tantos o 70 años, se inicia en las primeras investigaciones de pastos que se realizaron en 1955 en el campo Cotazla, con las evaluaciones de los primeros tipos de silos, eran tipo vertical y de trinchera. Esto pues era con el propósito de, pues, de atender esta problemática del estiaje. Los tipos de silos que se evaluaron fue principalmente el de trinchera, que era una fosa larga, poco profunda, con paredes lisas y que también tuviera buen drenaje. El silo vertical, pues es una torre circular construida de tabique o cemento y más costosa. Entre el 1957 y 1960, los logros en la definición de esta técnica de ensilado fueron dirigidos por el doctor Roderick Buller de la sección de forrajes de la Oficina de Estudios Especiales de la propia Secretaría de Agricultura en convenio con la Fundación Rockefeller. Y bueno, junto con los investigadores del campo Cotazla, entre ellos los ingenieros Carlos Tapia, Marcial Velasco, Mario Ferrer, fueron los pioneros en el desarrollo de estos hilos y del ensilaje de pastos, maíz, sorgo y caña, Jorge. Claro, Paco, y bueno, también nos los has comentado bastante, el hecho de llevar a cabo estas prácticas, aparte de una forma muy ordenada y programada precisamente para esto, para que cuando llegue en la época de la seca, que también, bueno, vulgarmente se le conoce, ¿no? El estiaje, pues los productores tengan suficiente alimento para poder proveerle al ganado, directamente hablando en la parte ganadera, para darle a los animales de comer y que no se caiga, porque si no hay, luego el costo de producción se eleva al tener que estar comprando vacas por otra parte y a la vez también pues se pierde el rendimiento en el peso de los propios animales. Entonces es importante en ese sentido, Paco, y tú ya nos los has venido platicando varias veces, el tener esta programación y sobre todo esta planeación
para la época de estiaje. Así es, Jorge, y bueno, para quienes nos escuchan y no conocen este tema del ensilaje, pues es un proceso de fermentación de los carbohidratos, de los almidones en el grano o de la misma materia verde, por medio de bacterias que producen ácido láctico en condiciones muy herméticas, sin oxígeno, y que, como tú mencionas, será el alimento del ganado en épocas de escasez como medida para reducir o evitar pérdidas de producción de leche, carne e inclusive la muerte de animales. Los hilos actualmente son del tipo pastel, o sea, ya el de trinchera fue en su tiempo la alternativa. Ahora con el tema de los plásticos, pues esto les facilita hacerlo. Solamente las condiciones son terrenos altos y que estén herméticamente bien cerrados, el pasto bien cortado o el maíz que esté bien picado y compactarlo precisamente para sacar el aire o oxígeno. Y de esa manera tendrán pues su almacén con el maíz o cualquier otro tipo de materia verde cosechada. Aunque también para aquellos que no tienen maquinaria, porque bueno, cuando es muy grande pues el terreno y van a producir muchas toneladas de silo, pues se requiere maquinaria, pero en el caso de los que no tengan maquinaria pues tienen pocos animales o ya va a depender de ellos, pueden hacer los cortes de su maíz, meterlos en una picadora de esas de gasolina y empezar a guardar en bolsas especiales, son bolsas negras precisamente un poquito más grosor. Ahí lo pueden guardar y pueden guardar 50, 60 kilos por bolsa, bien cerrada, y con eso tendrían también una forma de almacenar. Jorge, a continuación voy a mencionar los resultados que tenemos más recientes, precisamente de las evaluaciones que hemos hecho de maíces con propósitos de forraje, tanto en Veracruz y Tabasco, en las partes tropicales. Y el propósito, como mencionamos, es ver qué tanto produce. Quiero mencionar que durante el año pasado, en primavera-verano 23, tuvimos que convivir con el problema del fenómeno del Niño, así que los rendimientos estuvieron sujetos a la sequía que se presentó muy fuerte. Por ejemplo, en Tabasco, el híbrido H520, que ya ha demostrado su tolerancia a sequía, pasó 51 toneladas de forraje por hectárea, y la variedad que tiene mayor cantidad de proteína tuvo 43 toneladas por hectárea. Mientras que en Veracruz, también en el 2023, en un promedio de 3 localidades, aquí en la zona centro y 2 en la cuenca baja del Papaloapan, el híbrido H520 alcanzó 41 toneladas de forraje, es un promedio, y la variedad tuvo 38 toneladas, a pesar de que aquí se presentaron más fuertes las sequías que tanto en el intermedio del desarrollo del temporal como en la parte ya final. Ahora, las más recientes aquí, Jorge, en el ciclo temporal 24, que ya prácticamente estamos por finalizar, pero ya las pruebas que hicimos de forraje ya las cosechamos y, por ejemplo, quiero mencionarles que este año, pues el fenómeno fue del Niño y también, aunque al principio fue muy lluvioso, después hubo ahí algunos periodos de sequía que finalmente no afectaron demasiado, pero bueno, en algunos lugares posiblemente sí. Aquí tuvimos en la zona de Tustepet, Oaxaca, con la variedad B537, alcanzamos 45 toneladas de forraje con una población de 70,000 plantas, o sea, metimos más plantas con un sistema de doble cordón. En Carlos A. Carrillo llegamos a las 43 toneladas con 60,000 plantas, o menos plantas. En Chacaltianguis, que pues también está en la zona de la cuenca del Papaloapan, la variedad B537, ahí prácticamente llovió sin ningún problema, se obtuvieron 48 toneladas de forraje, y lo que nos está indicando es que cuando tenemos más población de plantas, buena humedad y una fertilización correcta, pues el maíz produce más que las siembras tradicionales. Quiero mencionar que en Tlacojalpan, también hay en la cuenca, en un trabajo que se está realizando y bueno, próximamente les daremos la información. Lo que nos llamó la atención es que uno de los maíces nuevos, o sea, que llamamos promisorios, obtuvo un rendimiento un poco más de 60 toneladas con casi 70,000 plantas por hectárea. 60 toneladas de forraje que
pues esto nos está dando una indicación que el mejoramiento genético va evolucionando y cuando tengamos todos los resultados, porque son 4 genotipos nuevos, los vamos a compartir. Con todos estos datos, Jorge y amigos, quiero, pues es para compartirlos, es que les quiero decir que se dispone de tecnología para producir forraje de maíz a pesar de las anomalías climáticas. El siguiente mensaje es para los ganaderos o el agricultor que tiene pues ahí sus cabezas de ganado. Este estiaje pues ya está próximo por iniciarse y prácticamente los primeros meses del 25 pues vamos a tener probablemente condiciones de seca y con el aviso este de la niña puede ser que sea más seco. Por lo tanto, es importante que no nos agarre desprevenidos este tema de la sequía. Todavía están a tiempo de ensilar pasto, caña o una parte de maíz. Pues si en algún lugar todavía hay oportunidad de sembrarlo, porque según los pronósticos, también pues los huracanes y los frentes fríos podrían traer un poco de humedad y si disponen de un terreno bajo que guarda más humedad o tienen la posibilidad de regar un riego de auxilio, pues pueden sembrar maíz o algún otro como el sorgo para que lo ensilen y estén prevenidos. Los silos fueron el parteaguas de la ganadería rentable para todos los ganaderos desde 1957 a la fecha en el trópico mexicano, Jorge. Pues buen tema, te insisto, hay que planear, Paco, hay que planear para que no nos agarre desprevenido pues estos fenómenos climatológicos que ya son un hecho y una realidad debido al cambio climático. Ok, Jorge, bueno, pues nada más para que no se olviden, el Campo Cotazla fue el que diseñó los primeros silos, esa es la historia original. Buenas agrotardes. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. El próximo lunes vamos a estar con más Conexión B, análisis, entrevista aquí en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.